se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Todavía aún nos queda anunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. En estos momentos vamos a exponer la palabra de nuestro Señor. Y antes de nada quisiera leer una cita bíblica en referencia a eso. Debemos estar preparados y velando porque no sabemos el día de la hora. Allá en la palabra del Señor, en el libro de Marcos, capítulo 13 y versículo del 32 en adelante, nos dice: empero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Amén. Hermanos, esto nos lleva a reflexionar sobre la preparación que debemos tener en cada momento. Y antes de que sigamos hablando de la palabra del Señor, quisiéramos una oración pidiendo la dirección divina para que este mensaje sea de bendición a todos los que nos escuchan y pueda llegar hasta sus corazones y tomar decisiones firmes en relación a esto para prepararnos, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está cercana. Así que les invito a que podamos orar. Amén. Amante Padre que estás en el cielo, en esta hora de la tarde, nuestro Dios, estamos agradecidos por una semana de labores casi terminadas. Están por llegar las horas sagradas de tu día santo, el sábado que tú apartaste desde la creación del mundo, como una señal de tu poder creador, como una señal de que tú eres el formador de los cielos y de la tierra, y también una señal de lealtad, Señor, entre aquellos que te sirven y guardan tus mandamientos. Queremos pedir tu bendición en esta hora al exponer tu palabra, al hablar, que sea tu Santo Espíritu el que se dirija a cada mente, a cada corazón de los que nos escuchan y que puedan ser convencidos de pecado, de justicia y de juicio para volverse de sus malos caminos o para reconsagrar sus vidas a tu servicio. Nuestro Dios, danos palabras de sabiduría, que tu palabra sea, como lo dice, una espada afilada que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y discierna nuestros pensamientos a fin de que nos arrepintamos y alcancemos misericordia. Sé con este servidor, Padre mío, y que pueda ser de utilidad para otros hijos tuyos. En el nombre de Cristo Jesús y por sus méritos. Amén. Muy bien, hermanos, en este contexto en el que vivimos y en el tiempo en el que nos ha tocado vivir, es importante clarificar algunos conceptos. Estamos viviendo en una época en la que el gran conflicto empezado hace mucho tiempo está llegando a su final. El diablo hoy ha mandado un montón de engaños y mentiras. La palabra del Señor nos advirtió de eso en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y nos dijo de un poder engañoso el cual se iba a levantar antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí el apóstol Pablo, amonestando, nos dijo en el capítulo 2, versículo 1 de la carta a Tesalonicenses: empero os rogamos, hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, que no os mováis fácilmente
de lo que os hemos dicho. No os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, que el día del Señor esté cerca. Él le hablaba a aquellos hermanos tesalonicenses porque algunos estaban siendo movidos de la fe. Estaban predicándose de que el Señor Jesucristo estaba ya en ese momento por llegar, pero el apóstol Pablo iba a clarificar qué tenía que acontecer antes. Y aquí es donde es necesario entender la palabra profética más segura. El apóstol Pablo aquí hace referencia a un poder que ya mencionaba el profeta Daniel, un poder que se levantaría en el nombre de Dios. Y lo que él dice en el versículo 3 es lo siguiente: no se engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Este poder mencionado en los escritos sagrados por el profeta Daniel, revelado por Dios a su siervo Daniel, ya venía describiendo ese poder, pero miremos qué iba a hacer. El apóstol Pablo les recuerda a los tesalonicenses en el versículo 5, ¿no os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora como vosotros sabéis lo que impide para que a su tiempo se manifieste, porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide. Y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Fíjense la obra de este poder destructor. Claramente, al analizar la profecía podemos darnos cuenta en quién se cumplió este poder y que aún sigue obrando. Pero vamos a enfatizar en estos momentos esa obra engañosa que hace y que nos dice que detrás de ese poder es el mismo poder de Satanás que obra y obra con gran potencia, con señales y milagros mentirosos y con todo engaño de iniquidad en los que perecen. Y lo triste que aquí menciona que por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Así que yo les pregunto, mis queridos hermanos y amigos que escuchan, ¿será importante tener amor a la verdad? Aquí la Escritura nos menciona que se debe recibir el amor, que uno debe tener ese amor hacia la verdad para poder ser salvos. Porque este poder engañoso, según la profecía, y quizá en otro momento, o más adelantito, podemos tocar la profecía en relación a este poder que se levantó, que menciona Daniel, que iba a destruir a los santos del Altísimo y que iba a ser por tiempos y medio tiempo iba a ser su dominio, y aquí el apóstol Pablo lo vuelve a mencionar en el contexto de la segunda venida de Cristo, hablando de que este poder tenía que manifestarse antes de que Cristo pudiera venir, y su obra sería esta, de engaño, de mentira. Y a causa, mis queridos amigos y hermanos, de que este poder engañoso, con obra del diablo, engaña a las personas, ¿qué hace Dios? Dice en el versículo 11, por tanto pues les envía Dios operación de error para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes consintieron a la iniquidad. Mas nosotros debemos dar gracias siempre a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios haya escogido desde el principio para salvación, para la santificación del Espíritu y fe de la verdad. Muy bien, queridos hermanos, hemos leído esta parte importante que nos da el contexto sobre lo que queremos enseñar en estos momentos. El objetivo de este tema, de esta plática de la Biblia, es que podamos entender los peligros que en estos últimos días existen. La palabra del Señor no nos ha dejado en oscuridad con respecto a los engaños que el diablo ha estado obrando
en donde aquí la Biblia nos es clara que se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios. Una cosa es que usted le engañen en asuntos de este mundo, en negocios, que usted sea quizás robado, pero otra cosa muy triste y más sutil es el engaño religioso. Y ese es el peor engaño y el engaño más sofisticado que el diablo ha desarrollado con el fin de perder a la humanidad. Y usa este poder engañoso que cuando nosotros analizamos las profecías nos dice que reinaría por tiempos y medio tiempo. Sabemos por la profecía que tiempo y medio tiempo equivalen a 1260 días. Un tiempo, un año, tiempos, 2 años y medio tiempo, medio año. Son 3 años y medio o 1260 días. Y también sabemos por la palabra profética más segura que un día profético representa un año. Así que esos días proféticos podemos leer según Números 14, 24 y también Ezequiel 4:6. Ahí nos habla de que Dios le da al pueblo una medida. Día por año te lo he dado, declara la Escritura. Así que nosotros al aplicar este periodo claramente encontramos en la historia ese poder que se hace pasar como Dios, que se sienta en el templo de Dios, que declara ser Dios, que con engaño pierde a las personas, y esa obra maestra de engaño lo hemos desarrollado en la historia del año 538 al 1798 en la obra del papado, ese poder que se levantó contra Dios. Pero déjenme decirles algo, mis queridos hermanos, a veces pensamos que ese poder ya está en la historia perdido, hace mucho tiempo, ¿verdad? Ya se levantó hace más de 1500 años por ahí, y bueno, hace como 200 años fue que sufrió una herida de muerte y casi murió. La Escritura nos dice que fue una herida de muerte, pero que de ella se iba a recuperar. Y que ese poder de engaño se iba a extender por todo el mundo, de tal manera que la palabra del Señor nos advierte que hay que salir de Babilonia, pueblo mío. ¿Por qué? Porque este poder engañoso nosotros podemos relacionarlo con Babilonia. En el tiempo antiguo, la Babilonia, el imperio, ¿verdad?, que existía en los días del profeta Daniel, era el imperio de Babilonia. Y Dios le mandó profecías también a este imperio a fin de que conocieran al Dios del cielo. Sin embargo, en Babilonia existía una falsa religión, idolatría, paganismo, adoración a las criaturas antes que al Creador. Y todas esas prácticas paganas y antiguas han sido absorbidas por la Babilonia actual, por esta gran iglesia apóstata que se desarrolló y que llegó a perseguir a los santos del Altísimo. Sin embargo, y esto nos concierne a todos, los engaños que allí se practican, las mentiras, falsos conceptos, distorsiones de la palabra de Dios, no han quedado limitados a ese lugar. La palabra del Señor claramente nos advierte, y esto lo podemos leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, en donde encontramos un mensaje distintivo que Dios ha dado al pueblo adventista, y que es el mensaje que debe ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, para que le den honra y gloria al Creador. Y me gustaría que leyéramos estas citas importantes, Apocalipsis 14, 6 en adelante, que es un estandarte, hermanos queridos, que como pueblo adventista debemos levantar ante el mundo, porque el mundo tiene derecho a saber lo que Dios pide y cómo Dios está en contraposición a este poder de engaño y de mentira. Y nos dice aquí: vi otro ángel volar por en medio del cielo. Estoy leyendo en el versículo 6 de Apocalipsis 14. Y dice que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Qué gran mensaje, mis queridos hermanos y amigos, para nosotros, que Dios envía a través de sus mensajeros celestiales.
Y este es un mensaje que ha de llegar, dice aquí la palabra del Señor, a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que es precisamente lo que se está haciendo a través de los instrumentos del Señor, que su mensaje pueda llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo, porque es un mensaje importante, un mensaje de advertencia, el último mensaje de misericordia a Dios para esta humanidad. Por eso nos dice que lo único que debemos hacer es temer a Dios. ¿Qué significa temer a Dios? ¿Qué significa darle honra? La palabra del Señor es clara al mostrarnos, y nos dice en su misma palabra, en el libro de Deuteronomios, capítulo 5, nos dice: ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen mis mandamientos todos los días, para que les vaya bien a sus hijos y a ellos para siempre? ¡Qué gran mensaje de Dios! Esta cita a un servidor le impresiona mucho, tremendamente, porque es el Dios del cielo hablándonos en un lenguaje de súplica. Él está diciendo: ¿quién diera? ¿Qué diera yo? ¿Qué podría hacer yo para que ustedes me temieran? Dios ha luchado, mis queridos hermanos, con el ser humano por mucho tiempo, por muchos años. Le ha dado tiempo de gracia para que se arrepienta. En esta lucha, ya desde que se empezó en la tierra, llevamos ya aproximadamente 6,000 años. Y aún Dios tiene misericordia. Por eso Él dice: ¿qué puedo hacer yo por este pueblo? ¿Qué más podría dar para que me temiesen y guardasen mis mandamientos todos los días? Es el Dios del cielo hablándonos aquí, el Dios que ha hecho todo, que ha dado todo por la redención del ser humano. No solamente nos ha dado las cosas necesarias para nuestra salvación, más aún ha derramado todo el cielo en un don, el don de su Hijo Jesucristo, que vino a esta tierra para redimir a la humanidad. Por eso esta frase es significativa: temer a Dios significa obedecerle a Él. Darle gloria significa guardar sus mandamientos para que Él sea honrado y glorificado en nuestras vidas. Pero ¿por qué ese mensaje? ¿Por qué Dios quiere volver a todos sus hijos a la obediencia, al temor de Él? Porque aquí nos dice claramente: la hora de su juicio es venida. ¿Qué significa que la hora de su juicio es venida? Esto es algo muy serio y muy importante, el juicio del Señor. Y esto está claramente en conexión con otros textos de la Escritura, en donde nos habla sobre el juicio celestial. Brevemente comentaré acerca de la hora del juicio del Señor, ¿verdad? Porque este tema es muy amplio y podríamos demostrar y platicar conforme a las Escrituras cómo podemos llegar a ese día. Sin embargo, quisiera referirnos a el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, Dios lo llama de Egipto. Al sacarlo de Egipto, le dijo: ustedes serán mi pueblo santo, mi pueblo especial, me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Pero había una condición: si oyeren atentamente mi voz y guardaren mis mandamientos. Entonces el pueblo, al escuchar esa palabra, dijo: sí, haremos todo lo que el Señor diga. Fallaron ellos en ese acerto, ya que muy pronto dejaron ver que no estaban dispuestos a obedecer a Dios. Estaban adorando un becerro tan pronto como Moisés subió al monte. Eso deja ver la fragilidad humana, y que no es por nuestra promesa o por nuestra fuerza humana que hemos de obedecer a Dios. Hemos de obedecer a Dios en base a las promesas mismas que Él ha hecho, de que Él nos dará la victoria. Y esto es el tema de justificación por la fe. Ahora, ¿por qué me voy al pueblo de Israel? Al pueblo de Israel Dios le dio un modelo de las cosas celestiales. A Moisés, cuando subió al monte, se le dio una copia, dice la Escritura, de las cosas celestiales. Y se le dijo en el versículo 25:8 de Éxodo, se nos dice: me harás un santuario para que yo habite en medio de vosotros, le dijo Jehová al pueblo de Israel. Y entonces Moisés se encargó de que ese santuario fuera hecho conforme al modelo celestial.
Dios es el diseñador de ese modelo, y en ese santuario nosotros podemos ver el plan de salvación en figuras. Y la parte importante a la que quisiera ir para analizar la hora del juicio del Señor es que en el pueblo de Israel había un día de juicio o día de expiación. Ese día era el día 10 del séptimo mes en el pueblo de Israel. 10 días antes de ese día de la expiación se tocaban las trompetas. Esas trompetas eran un anuncio de que el día de la expiación estaba cerca. El pueblo de Israel le conoce como el día del Yom Kippur, un día de juicio. La misma escritura nos dice que ese día el pueblo de Israel debería de estar en ayuno, en oración, en contrición de alma y de espíritu. En el libro de Joel se nos dice que el pueblo debía estar llorando, los sacerdotes debían estar llorando entre la puerta y el altar, una manifestación de un arrepentimiento profundo y sincero. Esa figura del día de la expiación es lo que Dios hoy nos transmite hacia el día del juicio celestial. ¿Cuándo se hacía el día de la purificación del santuario? El día 10 del séptimo mes. Esto está íntimamente relacionado con una profecía de Daniel, Daniel 8, 13 y 14. Allí el profeta Daniel en esa profecía mira la historia de los reinos a través de símbolos proféticos como un carnero, un macho cabrío, que ahí mismo la escritura nos dicen que significaban los reinos de Medo-Persia y los reinos de Grecia. Y que de ahí se levantó un cuerno pequeño que simboliza a Roma en su fase tanto imperial como papal. Y en ese contexto al profeta, después de ver todo eso, la persecución de los santos y cómo la verdad es pisoteada, hay una pregunta: ¿hasta cuándo durará, Señor, este pisoteamiento, el continuo y la abominación desoladora pisoteando el santuario y al ejército? Y entonces ahí se dice hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Ese santuario que iba a ser purificado no era el terrenal. Daniel tuvo una gran carga, dice ahí que él no entendió. Él quedó angustiado después de esta visión, dice ahí en Daniel 8, 26, porque no la entendía. Pero se le dio más luz. Y en el capítulo 9 nosotros encontramos esa luz, en donde se le hablan de 70 semanas para el Mesías, para su obra, para el pueblo de Israel, y de ahí estas 70 semanas eran descontados de estos 2.300 días proféticos, que serían 2.300 años, ¿verdad? Sabemos que estos 2.300 años parten del 457 antes de Cristo, cuando el rey Artajerjes emite un decreto, llegando hasta el año 1844, cuando Cristo Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo. Allí se cumple esta profecía de que el santuario sería purificado y de que la hora del juicio celestial es venida. Por eso, mis queridos hermanos, este mensaje de los tres ángeles surge en el contexto de la predicación de la segunda venida de Cristo, porque antes de que Él venga, en el cielo se está llevando una obra de juicio. La Escritura dice que Cristo viene con su galardón, y Él tiene que traer consigo el juicio del cielo, lo que hoy se está llevando allá a cabo en el registro de los libros celestiales para dar a cada uno según sus obras. Cristo en su segunda venida vendrá a ejecutarlo, vendrá a dar a los que aman su venida la corona de vida, y a los que rechazan el evangelio de Cristo, dice la Escritura, una perdición eterna. Por eso este llamado es un llamado para toda la humanidad. ¿Y qué nos dice? Adorad a aquel que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es una frase que ya comentamos: temed a Dios. Es importante que la enfaticemos, porque temer a Dios está en contraposición a lo que el ser humano hoy vive. Y quisiera platicar brevemente de las experiencias cristianas o religiosas, o incluso de las vidas diarias que el ser humano tiene. Hoy el ser humano tiene temor de todo, menos de Dios. El ser humano confía
en el aspecto religioso, en sus líderes religiosos. Ya vimos ahí en la Escritura en Tesalonicenses que hay un poder engañoso, un poder blasfemo que se sienta en el templo de Dios y que se hace pasar por Dios. Y el ser humano teme al hombre. Muchos seres humanos están temiendo a líderes religiosos, a papas, a sacerdotes, a presbíteros, a apóstoles y muchos hombres que hoy en la tierra se levantan pretendiendo tener poder divino. La Escritura aquí en ningún momento nos dice temer al hombre. La Escritura habla contrario a eso. Dice, ¿qué teméis al hombre cuyo aliento está en su nariz? Contrario a eso, la Escritura nos dice, temed a Dios. Hoy el ser humano sigue la dirección de hombres mortales. Encomiendan su salvación al clero, encomiendan su salvación a los concilios humanos. Y estoy hablando de las religiones en general, porque es esto una realidad hoy, queridos amigos y hermanos. Y al hablar estas palabras, el Dios del cielo lo está haciendo de una manera misericordiosa, porque no quiere Él la muerte de nadie. Hoy muchos siguen al hombre en la obediencia, y les voy a dar un ejemplo. Dios en su palabra, y de hecho aquí en lo que estamos leyendo, nos habla de que adoremos a aquel que hizo el cielo y la tierra y la fuente de las aguas. Si nosotros nos vamos a analizar qué significa esto, tenemos que ir al libro de Génesis, en donde nos habla claramente quién hizo el cielo y la tierra. Y ahí encontramos al Creador obrando durante 6 días, ordenando todo este mundo, separando la luz de las tinieblas. Y aquí vemos ya claramente que Dios es un Dios que separa la luz de las tinieblas. Dice en la Escritura que Dios es luz y ninguna oscuridad hay en Él. Y por eso este mensaje es de definición, mis queridos hermanos. Este mensaje es para ponernos de parte de la verdad, aunque los cielos se desplomen. Este mensaje tiene que ver con nuestro valor y con nuestra decisión de adorar al que hizo el cielo y la tierra. Hoy muchos profesan religión, pero están en el mundo. Yo no sé si estoy hablando a alguno allí que está luchando con eso. Sobre todo en este país, Estados Unidos, en donde la vida es tan fácil, tan cómoda. Hay un materialismo tremendo y el ser humano se cree completo y satisfecho solo poseyendo sus necesidades físicas. Mis queridos hermanos, hay una gran necesidad espiritual en el alma de cada uno y de cada ser humano. Y solamente Dios puede satisfacer eso, pero Dios es un Dios de definición. Y también Jesucristo dijo, ninguno puede servir a 2 señores. ¿Por qué? Porque aborrecerá a uno y amará al otro. Ninguno puede servir a Dios y a las riquezas, dijo Cristo Jesús. Y este es un mensaje, mis queridos hermanos, que estamos tocando. El primer mensaje angélico nos habla de todo eso. Dios claramente separó la luz de las tinieblas, porque Dios no es un Dios de tinieblas. Algunos pensamos que Dios nos va a salvar teniendo pecados en nosotros mismos. Claramente, hermanos, se lo digo con toda sinceridad y con todo amor, Dios no puede ser burlado, dice la Escritura. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero también déjenme decirles algo que este mensaje trae. Este mensaje trae el poder de Dios para salvación, porque es el Evangelio eterno, nos dice. Por eso nos dice, vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno. El Evangelio eterno, hermanos, son las buenas nuevas de Dios para cada alma. Porque Dios envió a su Hijo para que muriera y pudiera redimir a todo ser humano. Él ha pagado el precio de la salvación de cada uno de nosotros, de cada uno de los que escucha. Puede ser que haya alguien que esté en estos momentos en problemas difíciles, no sabe qué hacer con su vida. Déjeme decirle que este mensaje es para usted, para que usted entienda que Dios tiene poder para rescatarlo de las bajezas más terribles del pecado y sentarlo en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero usted tiene que hacer su decisión de obedecer a Dios todos los días de su vida. Entonces, continuando con el mensaje,
de qué significa que adoremos al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente del agua. Ya vimos una parte importante que quería tocar, de que Dios es un Dios claro y definido. No dejó confusas las cosas en esta tierra. La tierra estaba confundida, estaba desordenada y vacía, pero cuando Dios viene, Él pone el orden, divide la luz de las tinieblas. Ahí hay una enseñanza tremenda para cada uno de nosotros, porque hoy hay muchas religiones, grupos religiosos, grupos de sostén propio, grupos independientes que se están mezclando con el mundo, con el gobierno y con diferentes cosas, y ahora creen que agrandarán al Señor. No es posible eso, mis queridos hermanos. Ante el primer mensaje angélico, nosotros tenemos que entender que Dios es un Dios de orden. Si queremos depender de Él, tenemos que obedecerle y dejar de depender de los hombres. Por eso dice, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio es venida. Tenemos que aprender a depender de Dios, mis queridos hermanos. Esta humanidad, cada uno de nosotros, tenemos que aprender a depender de Dios y no del brazo de carne. Dice el profeta Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre y tiene brazo de carne y se aferra a ese brazo de carne. Pero bendito el hombre que confía en Jehová. Bendito, tiene una bendición especial, mis queridos hermanos. Muy bien, continuando con lo que significa adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Dios creó en 6 días los cielos y la tierra, y el séptimo, dice la Escritura, lo descansó, lo reposó, y por lo tanto lo bendijo y lo santificó. Esta es una enseñanza importantísima y que es de vital importancia para la humanidad. Hombres y mujeres que me escuchen. Dios trabajó 6 días y descansó el séptimo día. Y la Escritura misma nos muestra con claridad, el séptimo día será sábado a Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero, ni tus animales, ni nada de tus instrumentos de trabajo se podrán elaborar en ese día. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo el Creador los cielos y la tierra y descansó el séptimo día. Esta es la razón que Él da para que recordemos que Él hizo el cielo y la tierra en 6 días y que debemos descansar. Así como Él trabajó, así descansó, así también nosotros debemos trabajar 6 días y descansar el séptimo día sábado. Porque dice que Jehová descansó, lo bendijo y lo santificó. Ahora yo les pregunto, puede ser que alguno me escuche aquí, que está entendiendo que el día de reposo, que Dios reposó, es el séptimo día, el sábado. Pero ¿qué enseñan los hombres hoy? ¿Qué enseñan las religiones? ¿Qué enseñan los líderes religiosos? Enseñan que ese día ha sido cambiado, que ese día es un día obsoleto, un día pasado, un día antiguo, un día clavado en la cruz. Sin embargo, cuando usted va a la Escritura, lee que el Creador de los cielos y la tierra, hablando en Génesis, el primer libro de la Biblia, nos muestra claramente qué fue lo que Él hizo y cómo Él descansó. Y cuando llegamos al libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, nos vuelve a hablar en el mismo lenguaje y nos dice que le temamos y le adoremos a Él. Es como decir, hijo, vuelve a mí, al Creador de los cielos y de la tierra. Y cuando volvemos nos damos cuenta que ese Dios no ha cambiado. Y es verdad, la Biblia nos dice que Dios es un Dios que no muda, que no cambia, que no tiene sombra de variación. ¿Qué haremos entonces, mis queridos hermanos? ¿Obedeceremos a los hombres? ¿Obedeceremos los dictados del hombre? ¿O obedeceremos la palabra de Dios? Este primer mensaje nos ha llevado a un recorrido por la palabra del Señor. Y necesitamos entender que tenemos que volver al Creador de los cielos y de la tierra. Tenemos que volver en la obediencia a sus santas enseñanzas, a sus mandamientos. Otra cosa que nos enseña la creación, mis queridos hermanos,
Esta tierra estaba desordenada y vacía cuando Dios empezó a ordenarla. Eso nos lo dice claramente en la Escritura, en Génesis 1, versículo 1. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? Él es el originador, Él es el principio de todo. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las aguas cubrían este abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y entonces Dios empieza su obra de orden. ¿Sí? Separa la luz de las tinieblas, separa las aguas arriba, aguas abajo, los mares, los ríos, manda que nazca la hierba verde, los árboles, los frutos, pone los astros en el cielo, el sol, la luna, las estrellas para señorear en el día y en la noche y para dar las estaciones. Manda a la tierra que produzca las aves en el aire, los peces en el mar, en los ríos. Y en el sexto día hace la creación en la tierra y la máxima obra de su creación, el hombre y la mujer. Dios creó el matrimonio, santa institución que Él puso desde el principio. Y trajo la mujer ante el hombre y le dijo, el hombre, esta es hueso de mi hueso, carne de mi carne, será llamada varona. Es la ayuda idónea del hombre. Entonces, ¿qué vemos allí? Vemos un Dios ordenando todo. Del caos, del desorden, Dios pone el orden. Y esto nos lleva claramente a entender que Dios es un Dios de leyes, un Dios de orden, un Dios que pone todo en su lugar. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y qué entendemos en la Biblia? Que Dios tiene ley. Y si hablamos de una hora de juicio, ¿qué se nos viene a nuestro entendimiento? ¿Qué pasa por nuestra mente? Pensemos en un juicio terrenal, en un juicio humano. Un juicio humano es claramente llevado porque se ha infraccionado una ley o porque alguien está demandando justicia en base a una ley. Si alguien ha pasado por encima de los derechos de otras personas, entonces esa persona reclama sus derechos y entonces va ante una sala de juicio, ante un juzgado. Al invitado, bueno, ya estaba cuadrado para mañana. Usted no le dijo nada, hermano. Pues de qué Sí, era bueno. la continuación. Muy bien. Entonces, estamos hablando de la hora del juicio, no de los hombres, no de esta tierra, no de un juzgado terrenal, sino de la hora del juicio celestial. Entonces, mis queridos hermanos, por eso nos manda el Creador de los cielos y de la tierra, porque Dios tiene una ley, y en base a esa ley, cada ser humano será juzgado. Cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos su santa ley. En Éxodo 20, en Deuteronomio 5, encontramos un listado de esa ley del Señor. Y allí mismo, en el libro de Génesis, podemos encontrar los principios ya establecidos de su santa ley. Ya hablamos de un día santo, el día sábado, que Él dejó en el principio. También brevemente comentamos del matrimonio. Dios creó el matrimonio. Ahí en el principio no encontramos que Dios creó un hombre y otro hombre para que vivieran juntos, ni una mujer con otra mujer, sino claramente vemos que Dios creó al hombre y a la mujer y le dijo, fructifíquense y multiplíquense y llenen la tierra. Hoy el ser humano está transgrediendo estos principios divinos. Está yendo tras sus pasiones desenfrenadas y dice el libro de Romanos, capítulo 1, del versículo 18 en adelante, que los seres humanos se han entregado a pasiones vergonzosas, de tal manera que incluso han dejado el uso de la mujer como mujer y se han encendido en su pasión hombres con hombres y mujeres con mujeres. Esto es tremendo, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque esto está trayendo cada vez más corrupción sobre la tierra y los juicios de Dios caerán sobre esta tierra. Pero antes de que eso llegue, Dios nos está enviando un mensaje de advertencia, de amonestación, para que el ser humano tema y honre a Dios y a su Creador. Muy bien, este es el primer mensaje que hemos tocado brevemente. Y es la invitación, mis queridos hermanos, que nosotros no temamos al hombre, no temamos a líderes religiosos que engañan, sino que volvamos a la adoración del Dios vivo,
del Dios verdadero, del Dios santo. Otro punto que hemos tocado, volvamos a la adoración de Él en el día sábado, en el día de reposo que Él dejó desde el principio del mundo. Aunque los hombres tengan argumentos y quieran forzar la palabra del Señor a decir otra cosa, tú aférrate, mi querido hermano, a lo que dice la santa palabra del Señor, porque es una palabra inspirada por Dios. ¿No lo creemos acaso así? La misma Escritura nos dice que Dios inspiró a estos santos hombres, les dio sueños, les dio visiones, les dio revelaciones, y que la palabra del Señor es inspirada del Espíritu Santo. Es una guía profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Así que, tomando en cuenta eso, mis queridos hermanos, obedezcamos lo que dice Dios en su palabra. Volvámonos a Él en la obediencia a su día de reposo, al sábado. Guardemos en santidad el matrimonio. Hay mucho que hablar con referencia a esto, mis queridos hermanos, y el tiempo no nos alcanzaría. Pero la Biblia nos habla que honroso sea el matrimonio en todo y el hecho sin mancilla. A los adúlteros y a los fornicarios Dios los juzgará. Por eso nos habla de su hora de juicio. Mis queridos hermanos y hermanas, en el nombre del Señor, aquellos que tienen sus esposas, sus esposos, mantengan en santidad ese vínculo. Eduquen a sus hijos para la honra y gloria del Señor, en obediencia a sus mandamientos. Hay un punto más antes de pasar al otro mensaje, y es sobre la alimentación que Dios dejó al hombre. Cuando nosotros vamos al Creador de los cielos y de la tierra, le podemos preguntar, muy bien, Señor, ya me has dicho qué día de guardar, ya me has dicho también en dónde iba a vivir. La palabra del Señor ahí muestra que la vivienda del ser humano sería ahí en el campo, y le dio un huerto para que lo labrase y para que lo guardase. Preguntémosle al Señor qué alimentación le dio al hombre, y ahí encontramos en la palabra del Señor que le dio frutas y semillas. ¿Qué alimento más sano pudo darle Dios al ser humano? Frutas y semillas le dio. Esa es la verdadera alimentación que en el nombre del Señor también te invito a reflexionar para que tú puedas tener. Hoy el ser humano ha cambiado todo: su alimentación, su adoración, la obediencia a Dios, teme al hombre, está enfermo y va con médicos terrenales a tomar pastillas, a drogarse, a irse matando más lentamente, cuando Dios nos ha dejado claramente en su palabra cuál es la mejor alimentación. Si el ser humano nunca hubiera transgredido esa ley de la salud, no hubiera enfermedad. Si el ser humano no hubiera transgredido la ley de Dios, no hubiera muerte, y este mundo sería el cielo. Fuéramos parte, fuéramos una filial, fuéramos una pequeña parte del cielo de Dios. Sin embargo, es por la transgresión que todo se ha trastocado, pero también Dios en este momento te invita a reflexionar de que volvamos a Él en todo: nuestra alimentación, nuestra obediencia a su ley, nuestra educación, y en todos los ámbitos, en nuestra salud, podamos volver al Creador de los cielos y de la tierra. Muy bien, pasemos a este segundo mensaje, que fue con el que empezamos primeramente. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia en su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero, y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Qué gran mensaje, mis queridos hermanos.
Vamos a pararnos un momento en el mensaje de este otro ángel que habla sobre la caída de Babilonia, aquella gran ciudad. ¿Y por qué es caída? Porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Si nos preguntamos a cuánto le ha dado a beber, la Biblia aquí nos habla de todas las naciones. Es una gran extensión. Y con esto fue lo que empezamos, hablando de ese poder que se levanta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, que engaña al ser humano con obras de mentira. Y nos dice la Escritura, donde leímos ya, que esto es obra del diablo que está detrás de ese poder engañador. Entonces, lo que quisiera comentar a continuación es que hay conceptos falsos que esta Babilonia ha hecho que el ser humano beba de ellas. Uno de ellos, y brevemente me gustaría tocarlo, es el concepto de iglesia. ¿Qué crees tú, mi querido amigo, como iglesia? ¿Qué te han enseñado? ¿Qué has aprendido? Muchos hemos crecido en un círculo religioso, no sé en qué denominación hayas crecido tú o a cuál pertenezcas, pero todos manejamos un concepto de iglesia, muchas veces y en la gran mayoría no es el correcto. Vamos a analizar con la Biblia cuál es el verdadero concepto de iglesia que nosotros debemos de manejar. Recordemos para esto que nuestra fe debe estar fundada en la palabra del Señor. Y quiero recordar brevemente para aquellos que sean protestantes, la protesta que se levantó allá por el año 1400, 1500, ese movimiento de reforma fue en base a la palabra del Señor. Y puso como fundamento sola Escritura. Y eso debemos mantener hoy todavía en alto. Aun cuando este poder se ha levantado y el papado ha aumentado sus fuerzas para barrer con todo esto, Dios tiene un pueblo fiel. Pero debemos de salir de todos los conceptos que hemos traído de esa iglesia falsa. Vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 47. Y el contexto de este capítulo es cuando los apóstoles, después de haber estado en unanimidad, después de haber estado orando, después de haber estado reunidos, cuando Cristo se fue, le dijo: no se vayan de Jerusalén, mas recibiréis el poder del Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta la última de la tierra, le dijo el Señor Jesús. Y ellos hicieron caso a esta orden de nuestro Señor Jesús y estuvieron reunidos, pero no estuvieron reunidos en balde, estaban en oración, en ayuno, estaban pidiendo a Dios que fueran uno. Esa había sido la oración de Cristo antes de que Él fuera crucificado. Y entonces cuando estas personas, estos discípulos, dejaron sus peleas entre ellos, sus deseos de superioridad, sus deseos de supremacía, de ser el primero, y se humillaron y todos decidieron ser siervos de Dios y siervos unos de los otros, y se unieron en un solo mensaje, comprendieron las profecías referentes al Mesías y que se habían cumplido con Cristo Jesús. Entonces allí, cuando se arrepintieron, cuando se humillaron delante del Señor, fue que el Espíritu Santo fue derramado. ¿Qué sucedió en ese entonces? Ahí la Escritura nos habla de que era un día en el que los judíos de diferentes lugares se habían reunido. Recordemos, era el día de Pentecostés. El día de Pentecostés el pueblo de Israel se reunía en Jerusalén. Era una de las 3 ocasiones en las que todo hijo de Israel se presentaba ante Jehová en Jerusalén. Así que el día de Pentecostés fue un día que Dios predispuso para derramar su Espíritu Santo, porque allí habían de todas las nacionalidades. La Escritura nos habla claramente que ahí habían de diferentes lenguas: partos, edos, elamitas, cretenses, árabes, y de diferentes lugares, mis queridos hermanos.
Y cuando Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, da un mensaje poderoso hablando de Cristo, hablando de su resurrección, hablando de cómo lo habían matado, pero cómo Dios lo había levantado, muchos se compungieron de corazón, se arrepintieron, se sintieron pesar, entendieron que en verdad habían dado muerte a su libertador, a su Mesías. Escucharon las profecías concernientes al Mesías que ellos habían estado escuchando vez tras vez en los rollos. Y cuando el Espíritu Santo tocó su corazón, fueron bautizados, dice la Escritura. Y dice aquí que alababan a Dios, versículo 47, y disfrutaban la simpatía de todo el pueblo, y el Señor agregaba cada día a la iglesia a los que iban siendo salvos. Aquí ya se nos da una referencia de lo que es la iglesia. Aquí nos comenta que se agregaban a la iglesia y no los agregaban los seres humanos, sino que era el Señor el que agregaba a la iglesia a los que iban siendo salvos. Así que, ¿qué es la iglesia? Podemos preguntar aquí a este texto de la Biblia. Bueno, la iglesia es esa agregación, esa congregación de aquellos que van siendo rescatados de las tinieblas, que van siendo salvos por el poder de Cristo Jesús. Esa es su iglesia. Es un grupo, es una congregación, una agregación, una asamblea. Aquí en la Escritura no se nos habla que sea un edificio, que sea una estructura de 4 paredes, una catedral, una mezquita o algo, ¿verdad?, que el ser humano construya. Aquí se nos habla de la iglesia en términos de las personas que Dios ha salvado por su poder y por su gracia. Este es un primer concepto, ¿verdad?, que hemos de ir clarificando un poco más. Vamos a ir a otra escritura en Primera de Corintios, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Y aquí es el apóstol Pablo que le habla a Timoteo y le dice lo siguiente: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Qué precioso versículo. Qué precioso texto. Para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así que, ¿qué es la iglesia del Señor? ¿Sí? Es ese grupo de personas, es esa iglesia viviente, ¿verdad?, de seres humanos que Dios ha levantado para que defiendan su verdad. Porque aquí nos dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y también le llama casa de Dios. Y esta es otra verdad que posteriormente analizaremos. Casa de Dios. Ahorita estamos enfatizando la iglesia del Dios viviente, conformada por personas vivas, personas que van siendo rescatadas. Y aquí Pablo le dice que debe tener una conducta aprobada ante Dios. A Timoteo mismo le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino ejemplos de los fieles, en conducta, en palabra, en verdad. Debemos de ser, hermanos, esa iglesia del Dios viviente que defiende, que es una columna, que es un baluarte de la verdad. Eso es la iglesia del Dios viviente. La iglesia del Dios viviente no es una catedral, no es una organización, una burocracia religiosa, no es una administración, no son 4 paredes. Entendamos, hermanos, la iglesia del Dios viviente son aquellas personas que van siendo rescatadas de la muerte del pecado y que se unen a la iglesia del Dios vivo. El Señor mismo los une. Analizaremos qué hacía esta iglesia. Ahí mismo en el libro de Hechos nos dice que perseveraban en oración, que estaban unánimes. ¿En qué perseveraban? Versículo 42 del capítulo 2 de Hechos. En la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, ¿cuál debe ser la vida devocional de la iglesia del Señor?
Lo mismo que hacían estas personas en el tiempo pasado. Perseverar en la doctrina de los apóstoles. Ahora yo les pregunto, esa doctrina, ¿de quién la aprendieron los apóstoles? Cuando nosotros leemos en la Escritura, en el libro de Mateo, versículo 28, 18 al 20, ahí Cristo le dijo a los apóstoles, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto, id y enseñad, haced discípulos a todas las naciones, y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que, hermanos, esa enseñanza que Cristo mismo le enseñó era lo que los apóstoles enseñaban. Así que esta iglesia estaba aprendiendo directamente las enseñanzas del Maestro Celestial, de Cristo Jesús. Estaban en comunión también. Estaban compartiendo entre ellos las experiencias, las victorias ganadas en la vida espiritual. Se regocijaban de platicar cómo Dios los había rescatado, sus testimonios. En el partimiento del pan también compartían el pan físicamente y en las oraciones de unos con otros para fortalecerse en el temor del Señor. Esta debe ser, hermanos, la vida espiritual de la iglesia. Hoy muchos están acostumbrados a una rutina religiosa, a llegar, sentarse, recibir un mensaje, salir, ser las mismas personas. Hermanos, aquí vemos una iglesia dinámica, una iglesia que está viva, una iglesia que experimenta el poder de Dios, está compartiendo la salvación a otros. Estas personas que se añadían a la iglesia no llegaban a sentarse nomás y a esperar de otros, iban aprendiendo para luego llegar a ser personas que compartieran a otros. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que el mensaje en aquel tiempo llegó a esparcirse tan lejos? Porque era una iglesia que predicaba con su vida y con su testimonio las verdades. Vivían la doctrina de Cristo, estaban juntos y tenían todas las cosas en común, dice aquí la Escritura. Muy bien, vamos a analizar otras partes de esta palabra. Y aquí la Escritura nos dice que cada día estaban unánimes en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Esa sencillez, hermanos, debe existir en cada uno de nosotros. Queridos hermanos que escuchan, tengamos esa sencillez que Cristo mismo tuvo. Él dijo, yo soy manso y humilde de corazón. Es ese servicio que le agrada, un servicio que nace de un corazón contrito y humillado. La misma Escritura nos muestra que Él aceptará al corazón contrito y humillado, pero aborrece a la soberbia, al altivo de ojos. Dios es un Dios así, mis queridos hermanos. Y contrastemos eso hoy con los servicios que se le ofrecen al Señor. Hoy hay mucha vanagloria, hay mucha soberbia, hay mucho orgullo dentro de los mismos que dicen ser profesos, seguidores de Cristo. No es así, queridos hermanos. Analicemos nuestra vida y veamos que tiene que haber una reforma en nuestro corazón para que haya humildad y haya sencillez de corazón. Ahora vemos aquí que ellos estaban en el templo y también en las casas. Aquí encontramos que ellos estaban en el templo. Recordemos, ellos eran judíos. Estaban acostumbrados a llegar al templo judío. De paso, solo había un templo. Las demás eran sinagogas. Y ellos llegaban al templo porque era la devoción de cada judío llegar a adorar a Dios allí. Ellos, y en otro momento analizaremos más a detalle, cómo ellos pervirtieron el servicio del templo. Ellos llegaron a ser adoradores del templo. No llegaban allí a encontrarse con Dios y que sus vidas fueran transformadas, sino que creían que tan solo con llegar allí ya estaban siendo salvados y purificados. Eso fue un error del cual tuvieron que salir estos primeros cristianos. La mayoría, recordemos, eran judíos. El mensaje en primera instancia se predicó a los judíos y se fue esparciendo poco a poco hasta los gentiles. Pablo fue un apóstol a los gentiles. ¿Cómo dejaron sus templos? Bueno, en algún momento la Escritura nos dice aquí que hubo una persecución. Después de que la iglesia se esparció y estaban poderosamente predicando a un Cristo resucitado, un Cristo que salvaba del pecado, y muchos estaban aceptando, ¿sí? Recordemos la experiencia de Esteban,
Esteban hablaba con poder del Espíritu Santo y les hacía ver a estos líderes religiosos cómo ellos habían pervertido la adoración del Señor. Y una de las cosas que Esteban le dijo a ellos es: Dios no mora en templos hechos por manos de hombres. Cuando ellos escucharon esto, sus dientes rechinaban. Los líderes de la religión decían: ahora está echando por tierra nuestra adoración. ¿Qué va a hacer los judíos si llegan a creer esta verdad que Dios no mora en templos? Ninguno va a querer venir acá. Están echando por tierra el servicio del Señor. No era eso, mis queridos hermanos, sino que era dirigir la atención de los fieles hijos de Dios al verdadero templo. Solo hay un templo verdadero y no son los terrenales. Hay un templo en el cielo. Esteban, antes de morir, vio el cielo abierto y al Hijo de Dios a la diestra del Padre. Él vio la realidad, él vio los cielos abiertos, él vio la morada del Señor, su santo templo. Y hermanos, como pueblo adventista tenemos un mensaje precioso en referencia al santuario, no de la tierra, sino un santuario del cielo. En el chasco que vivió el pueblo adventista aprendió que sus ojos deben estar puestos en el santuario celestial, en el templo del Dios viviente. Esa verdad aún no lo han aprendido los seres humanos, por eso están confiando muchas veces en sus religiones terrenales, en sus templos, en sus organizaciones. Hoy el ser humano tiene muchas religiones. El bautista se siente salvo en su iglesia bautista, el presbiteriano se siente salvo en su iglesia presbiteriana, el luterano se siente salvo en su religión presbiteriana, luterana, el católico está confiado en su catedral, el adventista del séptimo día corporativo está confiado en su conferencia. Hermanos, solo hay un templo al cual podemos acercarnos. Y dice la Escritura: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y el oportuno socorro. Esta es una verdad, hermanos, preciosa, que ha de ser anunciada y predicada al mundo. No hemos de confiar en las estructuras humanas que se han puesto en el lugar de Dios. Por eso les comentaba al principio que esta obra de Satanás, que trajo a ese inicuo que se sentó en el templo de Dios y se hizo pasar por Dios, no se quedó rezagada aquellos años de oscuridad. Hoy permanece, mis queridos hermanos. Yo te invito, si tú eres un analizador de la verdad, si tú estás interesado en tu salvación, si tú quieres honrar a Dios en tu vida, con tu familia, tú tienes que analizar esta verdad. ¿No será que tú estás siguiendo a ese inicuo que se hace pasar por Dios? No tienes que ir a mirar al papado. Su obra se ha extendido. Y hoy la mayoría de religiones y denominaciones tienen el mismo principio, que solo te salvas dentro de esa estructura. Recuerden la frase que dice la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, la única y verdadera, y fuera de la cual no hay salvación. Eso es algo que es impregnado en la mente de cada adorador católico y se lo inculcan desde sus tiernos años. Y no quieren salir de ese servicio, aun cuando las claras exigencias de Dios en su palabra sea que salgan de él. Pero a su mente ha sido moldeada para estar honrando allí. Ahora analízate a ti como religioso de alguna otra religión. ¿No será que has aprendido el mismo principio? ¿No será que dices: aquí mis padres me enseñaron y yo aquí he de morir? Mi querido hermano, por eso te comentaba que esa obra de ese inicuo está sentada en todas las religiones. Solo hay salvación en un nombre, y los apóstoles lo predicaban, en Cristo Jesús, y no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo hay un camino a la vida eterna y tiene que ver con obediencia. Las religiones no te salvan. Los edificios, las estructuras administrativas, las corporaciones, las conferencias, las uniones no te salvan, hermano. Quita tu confianza de allí. El primer mensaje angélico dice: teme a Dios y dale a Él la honra y la gloria. El pueblo del Señor ha de terminar como empezaron esos hombres en el pasado. Y vamos a ver cómo ellos fue que predicaron el mensaje. Dice aquí en el versículo 8, después de que Esteban fue apedreado, en Hechos capítulo 8, versículo 1, nos dice que Saulo consentía en esa muerte de Esteban.
Y en aquel día se hizo una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y llevaron a enterrar a Esteban varones piadosos e hicieron gran llanto sobre él. Entonces Saulo asolaba la iglesia entrando por las casas y trayendo hombres y mujeres lo entregaba en la cárcel. Mas los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. En el capítulo 9 nos dice que Saulo respiraba aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, y entonces fue a los príncipes de los sacerdotes y le demandó de ellos que le dieran letras o cartas. ¿Para dónde? Para ir a Damasco, a las sinagogas, para que si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Si analizamos brevemente estos versículos, podemos hacer algunas preguntas. ¿Qué pasó con la iglesia que estaba reuniéndose ahí en Jerusalén? Que llegaba al templo. Esta iglesia, cuando fueron perseguidos así, ¿qué hicieron? Se reunían en las casas, en los lugares de retraimiento. Allá quizá bajo un árbol, en un lugar en donde ellos pudieran libremente adorar a su Creador. Fueron expulsados de ese templo. E incluso nos dice aquí que de la sinagoga, Saulo, que llegó posteriormente a ser Pablo, el predicador del Evangelio, los perseguía. Y otra cosa que quiero que notemos aquí, ¿cómo se le llamaba a ese pueblo fiel? Se le llamaba una secta, un grupo desechable, aborrecible. No era un grupo legal, no era un grupo registrado ante el gobierno. No era visto bien ni por los romanos ni por los judíos. Los judíos eran una nación legalmente reconocida por los romanos. Su religión, el judaísmo, era reconocida también, pero la religión cristiana, que era la que esta secta sostenía y profesaba, y era esa columna de la verdad, era reconocida y legal. Era llamada como una secta. Mi querido hermano, acostúmbrate a que se te llame así. Hoy muchos tenemos miedo de que se nos catalogue una secta, de que nos vean como unos poquitos, de que nos vean como aquellos que son disidentes, como aquellos que no están de acuerdo con la mayoría. Hermanos, no hemos sido llamados a eso. Cristo Jesús es nuestro ejemplo. ¿Y saben cómo murió Cristo Jesús? Murió solo y murió entre malhechores. Uno a su derecha y otro a su izquierda. ¿Y por qué murió allí? Por sostener la verdad. Así que, hermanos, esa cruz, Cristo mismo dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Hermanos, Dios nos está llamando a decidirnos por su verdad. Queridos hermanos y amigos, este mundo se está acabando. Este mundo cada vez está llegando a su fin. Hemos hablado de la hora de su juicio. Esa hora del juicio ya llegó desde 1844, se ha estado predicando. Hace ya muchos años. Dios aún ha extendido por misericordia ese tiempo. Pero hermanos, ese tiempo se terminará pronto. Y Dios desea tener un pueblo preparado, que ame su verdad, que ame la justicia divina y se una a esos pocos fieles, aunque sean llamados como una secta aborrecible, dice que será llamado. Dice la sierva del Señor, que los hombres le llamarán esa secta execrable y aborrecible y dictarán leyes para que sean ultrajados y matados en un día específico. Pero esa secta, hermano, dice la Escritura que es como la niña de los ojos del Señor. Y Él la resguardará con su poder y no será destruida, aunque pase por fieras luchas, por tempestades, por un tiempo de angustia cual nunca ha habido, se mantendrá fiel. El llamado, mi querido hermano y amigo, es para que tú ames la verdad. Los versículos iniciales que leímos nos dijeron en Tesalonicenses que aquellos que se pierden es porque no aman la verdad, sino que aman la mentira. Y por lo tanto Dios les manda una operación de error. No permitas que eso suceda en tu vida, en tu corazón. No permitas que entre en tu corazón y si está la mentira, el robo, la deshonestidad. Lucha ante Dios y expúlsalo de tu vida. ¿Por qué?
porque eso te irá cada vez empujando a más y más mentira y más engaño, hasta que tu conciencia quede cauterizada y no disiernas entre la verdad y el error. Dios nos llama, mis queridos hermanos, a eso. Esta secta, este pequeño pueblo, es ante Dios su más precioso tesoro. ¿Dónde se reunían? Ya leímos, en las casas. Y de ahí en adelante en la Escritura, no leemos que ellos se pusieron a construir edificios y templos. Lo que leemos es que ellos se reunían en las casas. Y también vemos que estaban las iglesias en diferentes lugares. Estaba la iglesia de los laodicenses, en la Odisea, en Macedonia, en Acaya, en Corinto, en muchos lugares, en Antioquía. Las 7 cartas que fueron enviadas por el apóstol Juan, el último de los apóstoles que vivió, fueron a las iglesias que estaban en Éfeso, en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Iglesias se mantuvieron firmes en la verdad. Es muy importante entonces, y quisiera reesbozar qué es la iglesia del Señor. Y vamos a hacer este resumen en las palabras de la sierva inspirada de Dios. Y nos dice que Dios posee una iglesia, no es una gran catedral, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Eso es su iglesia, mis queridos hermanos, la que Dios posee. No son catedrales, no es ni alguna que esté oficialmente establecida. Ya vimos en la Escritura que en aquel tiempo la iglesia cristiana le llamaban una secta, la aborrecían, la perseguía el judaísmo y la perseguía el paganismo, la religión de Roma. Pero Dios aquí nos recuerda que no son esas las iglesias, esas establecidas oficialmente, que tienen vínculos con Roma o con el ecumenismo que hoy existe, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Quieres tú ser esa iglesia, mi querido hermano, mi querido amigo? Tenemos que ser ese pueblo que ama a Dios y que guarda sus mandamientos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¡Qué privilegio! No se necesitan multitudes, 2 o 3, dice aquí la Escritura. Hoy, hermanos, nos hemos acostumbrado a grandes estadios, a muchedumbre. Pensemos en lo que Cristo dijo, que la puerta ancha, el camino ancho, ahí hay muchos que van, pero en el camino angosto pocos. Por eso Él dice 2 o 3, pero en mi nombre ahí está Él en medio. La iglesia del Señor no es de multitudes, queridos hermanos. El camino estrecho no es el más fácil, pero es el camino seguro que lleva a la vida eterna. Por eso la invitación es a entrar en Él, es a caminar en Él en la obediencia a los mandamientos del Señor. Y nos sigue diciendo, aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, esta es su iglesia. Pues solo la presencia del alto y sublime que habita la eternidad puede constituir una iglesia. Solo la presencia de Él. Y recordemos que Dios es santo, el que habita en la altura y en la santidad. ¿Y con quién habita? Con el quebrantado y humilde de espíritu. Así que esa es su iglesia, mis apreciados amigos y hermanos. Otra cosa que hemos aprendido y resumimos, la iglesia es la fortaleza de Dios, su ciudad de refugio que Él sostiene en un mundo en rebelión. Cualquier traición a la iglesia es traición hecha a aquel que ha comprado a la humanidad con la sangre de su Hijo unigénito. Desde el principio, las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. En todo tiempo el Señor ha tenido sus atalayas que han dado un testimonio fiel a la generación en la cual vivieron. Estos centinelas daban el mensaje de amonestación y cuando eran llamados a deponer su armadura, otros continuaban la labor. Dios ligó consigo a estos testigos mediante un pacto, uniendo a la iglesia de la tierra con la iglesia del cielo. Él ha enviado a sus ángeles para ministrar a su iglesia y las puertas del infierno no han podido prevalecer contra su pueblo. ¡Qué bendición, hermano! ¡Qué bendición es saber que tú y yo no estamos solos hoy en esto! Hay muchos que durante épocas pasadas han mantenido el estandarte de la verdad en alto.
Hay almas fieles que han sido fieles hasta la muerte y que están reservados por Dios para salvación. Podemos agradecer a Dios por estas almas fieles, mis queridos hermanos, que nos han pasado la estafeta, el estandarte de generación en generación, y hoy te puede llegar a ti para que seas salvo por la verdad. Almas fieles, podemos ver en ellos, en la historia sagrada, en el Antiguo Testamento, aquellos profetas, aquellos patriarcas, que aún a costa de su vida dieron un testimonio de la verdad. Y muchos de ellos no lo dijeron hacia los paganos o hacia aquellos que no tenían temor del Señor. Lo dieron al mismo pueblo y ellos mismos lo mataron. A Cristo lo mató su mismo pueblo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, no lo conocieron. Así que, mis queridos hermanos, esta es otra verdad. Quienes te desconocerán, quienes estarán contigo, dijo Cristo, son los de tu misma casa, son tus mismos hermanos. Acostumbrémonos a eso. Cristo Jesús fue un varón de dolores, experimentado en quebranto. Y nos dice en la Escritura que en aquel momento, cuando estemos con Él, se le preguntarán, ¿y estas heridas que tienes en tus manos y en tus pies, qué son? ¿Qué responderá Cristo Jesús? Dice en la Escritura, estas son las heridas que fueron hechas en casa de mis amigos. ¿Sí? Son las heridas, hermanos, que le hicieron sus amigos. Que cada salvo seremos parte de eso. Por eso tenemos que arrepentirnos ante el Señor, porque cada pecado que hemos cometido fue cargado por Cristo Jesús. Y uno de los llamados que Dios tiene para nosotros es que tenemos que ser más que vencedores sobre todo pecado y sobre toda maldad, vicio oculto, todo pecado secreto, toda malicia que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, no debe ser albergado, debe de ser vencido por el poder de Cristo Jesús. La palabra del Señor nos dice en Mateo 1:21, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y esa es la lucha que existe entre el bien y el mal. Y por eso estos mensajes son importantes. El mensaje que nos habla sobre la bestia y sobre su imagen también es para cada uno de nosotros. Está el segundo ángel, vimos que debemos de salir de esa Babilonia, y esa Babilonia está en todas las religiones y denominaciones de hoy, que están bebiendo ese vino, que están confiando en el hombre, que están exaltando un día falso de adoración, que están exaltando las tradiciones humanas, y Dios nos manda a salir de eso. Pero el tercer mensaje da una advertencia, que si alguno no quiere salir de esa Babilonia, y si alguno adora la bestia de su imagen, beberá del vino de la ira de Dios. Hermano, qué tremendo es esto. Y dice que es echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. No permita a Dios que ninguno de los que escuchamos estemos allí. Adorar a la bestia, adorar su imagen y recibir la frente y en su mano es la obra más terrible que el ser humano pueda aceptar en su vida. En la Biblia nos habla de que los hombres adoraban a las criaturas antes que al Creador en tiempos pasados. Ya vimos ese poder que se levantó y se sentó en el templo del Señor, el papado. Y en la Escritura le llama una bestia. La bestia surge de la unión del poder civil y el poder religioso y que persigue a los santos del Altísimo. Pero esa bestia ya ocupó su lugar y en 1798 recibió su herida de muerte. Sin embargo, nos habla de ahí de que una imagen de esa bestia formada, y estamos viviendo en los días de la formación de esa imagen, que nuevamente las religiones se están uniendo con el poder civil para imponer leyes religiosas. La observancia de un día falso, el día domingo, en contraposición al día sábado que Dios dejó. Y cualquiera que acepte eso en la controversia final estará adorando ¿a quién? A los hombres que han puesto sus leyes. Es como si adorara a la criatura antes que al Creador. Por eso aquí nos habla de una adoración a la bestia. Dios quiere que adoremos a Él, al Creador. Eso nos dice en el primer mensaje. Adoren al Creador, honren a Él. Pero el que no quiera obedecer aquello terminará haciendo esto otro.
adorando a los hombres, adorando a las criaturas, temiendo al hombre. ¿Por qué? Porque su vida estará en juego, porque será su vida, su manutención, sus pertenencias o adorar a Dios. Una de las dos cosas. Y si hoy, hermano, no estamos santificando nuestra vida en obediencia a la verdad, ¿ustedes creen que podremos soportar estas pruebas que vendrán? En ninguna manera, hermano. Por eso hoy es la preparación. Hoy deben de estar tomando calor de la frialdad de aquellos que no quieren seguir al Señor. Hoy deben de estar tomando valentía de aquellos que han depuesto el estandarte de la verdad y se han ido a engrosar la fila del error. Hoy debes de mantenerte de parte de la justicia, aunque muchos se alejen y se vayan con el padre de la mentira. Hermanos, esta preparación es seria. Nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Y este mensaje es para todos, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad o religión. Porque es un mensaje que debe ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y Dios desea que le obedezcamos a Él sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque si no, serán derramados sobre nosotros los cálices de la ira del Señor, las 7 postreras plagas, y será el tormento más terrible que haya caído alguna vez sobre los seres humanos. Por eso Dios en su misericordia, antes de que llegue ese día, nos manda estos ángeles, estos mensajeros, para que nos arrepintamos, para que nos volvamos al Creador de los cielos y de la tierra. ¿Quieres tú hacer tu decisión hoy, mi querido hermano, para volverte a ese Creador, para adorarle? No sigamos, hermanos, en este mundo yendo como si nunca tendrá un fin. Dios nos está hablando, sus juicios ya están sobre la tierra. Cada vez más vemos incrementados las muertes en esta tierra, incendios, tornados, huracanes, maremotos, volcanes. Todo eso, hermano, ¿de qué nos habla? ¿Tiene un propósito? Claro que lo tiene. El Señor en su misericordia nos habla para que no se nos olvide cuán frágiles somos, para que decidamos volver al Creador de los cielos y de la tierra. Queridos hermanos, este es un mensaje que tú debes tomar en cuenta con tu familia, con tus seres queridos, y no seguir en el pecado, en la maldad. Hay una cita aquí poderosa que nos habla que aquellos que son centinelas y que están en las murallas de Sión no se unan con los que están dejando sin efecto la verdad como es en Jesús. No les permitan que se unan en confederación de infidelidad. El papado y los protestantes exaltando la tradición sobre la Escritura, la razón sobre la revelación y el talento humano sobre la influencia divina, el poder vital de la piedad. No nos unamos, mis queridos hermanos, ni como iglesia, ni como persona, unirnos con aquellos que están derribando el muro, la muralla, la ley de Dios y la están pisoteando. Están exaltando la tradición. Hoy han entrado en las diferentes religiones y denominaciones, las tradiciones. Hoy se celebran las fiestas de todo tipo, cuyo origen son origen pagano. Y podemos listar muchas de ellas: el día de San Valentín, día de madre, día de padre, día de pastor, día de tantas cosas, y el día del Señor está siendo olvidado. El día sábado, el día que Dios dejó. Esa es la obra del diablo, mis queridos hermanos. Ir rebajando las normas ante tus ojos para que tú poco a poco vayas hacia el pecado, te vayas acostumbrando. Poco a poquito se van rebajando las normas. Cuando vienes a ver, estás en un lugar que nunca pensaste llegar. Estás transgrediendo el sábado del Señor. Estás quizás hasta cometiendo adulterio. Estás haciendo tantas inmoralidades. No, queridos hermanos, esa no es la obra que el Señor quiere en estos días. El Señor en estos días quiere una obra de purificación y de limpieza. Estamos en la hora del juicio celestial, en la que cuando vemos el santuario terrenal, el sumo sacerdote entraba y hacía una purificación de ese santuario, que día tras día el pecador había llevado un cordero y esa sangre había entrado al santuario.
dejando sus pecados registrados allí. En ese día de expiación, de purificación, de juicio, era limpiado. Así hoy nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, está limpiando el templo de todas las acusaciones, de todos los pecados que han sido enviados al santuario por la fe de cada creyente. Pero también eso tiene una obra decidida en relación con su pueblo en esta tierra. Y eso significa que al terminar ese día de la expiación, su pueblo quedará limpio de todo pecado y de toda maldad, obediente a la santa ley de Dios. Por eso la invitación de Dios para ti, mi querido hermano, es que tú luches por dejar toda mala práctica. Yo no sé si tú estás metido en la contaminación moral, pornografía, sexo. Y mi querido hermano, te digo esto porque es una realidad. Aunque es grotesco y aunque puede parecer inmundo, y en verdad así lo es, muchos practican eso y aún son fieles cristianos aparentemente. Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Estamos viviendo en la última etapa de la historia de esta tierra. Y mis queridos hermanos, Dios quiere que vivamos en santidad. Cristo Jesús presentará una iglesia pura y sin mancha delante de su Padre. ¿Quieres tú ser esa iglesia? No pienses en el edificio, no pienses que tendrás salvación allá. No creas que vas a ir a confesar tu pecado ante un edificio santo, no. Hay un santuario celestial al cual puedes acceder todos los días. Cristo Jesús está ministrando en él. Acércate confiadamente. Confiesa tus pecados, arrepiéntete de todo corazón y déjame decirte algo, hallarás el oportuno socorro. Hay poder en Cristo Jesús para vencer el pecado. Cuando Cristo Jesús vino a esta tierra, fue tentado en todo punto según nuestra semejanza, pero fallado sin pecado y sin mancha. La Biblia dice que Él padeció hasta la sangre por no ceder al pecado. En el libro de Hebreos, el capítulo 5, el versículo 7, nos dice que con gran clamor y lágrimas le suplicaba a su Padre que podía librarlo de la muerte, y fue oído por su temor reverente. ¿Qué vida fue la de Cristo? Una vida de súplica a su Padre, una vida que vivía en completa comunión y armonía con su Padre. ¿Recuerdas cuando Cristo Jesús, dice la Escritura, que iba a la montaña? Pasaba en oración con su Padre, porque Él sentía su debilidad humana y tenía que ser fortalecida por el poder de su Padre. Es esa misma experiencia, hermano, que hoy tú y yo tenemos que alcanzar. Una vida de dependencia y completa con Dios. Eso es lo que dice el primer ángel: teme a Dios, guarda sus mandamientos, obedécele a Él. ¿Cuál es el resultado de la predicación de estos 3 mensajes? Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ese es el resultado de ese pueblo que obedece estos mensajes enviados del cielo. Ese es el resultado que Dios quiere lograr en tu vida. Esa paciencia de los santos, esa permanencia, esa perseverancia, esa fidelidad que se aferra de Dios, que se agarra de Él, que lucha aún en medio de las dificultades y de las tentaciones. Déjame decirte, hermano, la tentación no es el pecado. La tentación va a llegar a tu vida. El diablo va a usar sus más poderosas armas para derribarte. Pero si tú no cedes, dice el libro de Santiago, bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando haya soportado la tentación recibirá la corona de justicia. Tenemos que ser probados, hermanos. No entraremos a la patria celestial sin pasar por el horno de fuego, sin pasar por la prueba. No, nuestros caracteres tienen que ser probados, así como el de Cristo Jesús lo fue. ¿A quién recurriremos? ¿Quién será nuestra fortaleza? Solo en Dios encontraremos la fortaleza de nuestra vida para ser victoriosos. Cristo Jesús vino en una carne, dice la Escritura en Romanos 8:3, que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado
Permíteme leerte estas citas porque son unas citas que nos dan mucho consuelo y mucha fortaleza. Y dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible a la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¡Qué bendición! Para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Ya sabemos las obras de la carne cuáles son: celos, envidia, chisme, adulterio, borrachera, banqueteos. Todas esas cosas son obras de la carne. Mas los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra todas estas cosas no hay ninguna ley que pueda condenarle. Pero ¿cómo se ha logrado eso? ¿O cómo puedes lograrlo tú en tu vida? Aquí nos habla de que lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Cristo Jesús es nuestro Salvador y nuestro ejemplo. ¿Por qué? Porque Él vino en esa semejanza de carne pecaminosa, en esa carne de pecado que tú y yo nos toca vivir. Cristo lo vivió, lo padeció. Dice la Escritura en Hebreos que Él fue tentado en todo punto según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por lo tanto, Él sabe socorrer a los que son tentados, por cuanto Él mismo padeció siendo tentado. Cristo Jesús te comprende, mi querido hermano y hermana, cuando tú estás siendo tentado. Aquí hay alguien que es un títere del pecado. Alguien que cuando viene la tentación cede tan fácilmente porque se ha acostumbrado a entregar su cuerpo en servidumbre al pecado. Déjame decirte que hay esperanza para ti en Cristo Jesús, porque el Dios que tenemos es un Dios poderoso. Por eso el mensaje de los 3 ángeles nos habla de eso, de un pueblo que vence, de un pueblo que es poderoso en Cristo Jesús, para vencer a la bestia y a su imagen. Amén. Hermano, 5 Querido minutitos hermano, tienes más. que afrontarlo. Perdón, hermano. Tiene que 5 minutitos afrontar, más. sí, amén. Ok, amén, ¿sí? Tenemos que vencer en Cristo Jesús. Y resumo en estos últimos minutos el mensaje. Dios, mis hermanos, ha enviado un mensaje de 3 ángeles para este mundo hoy. El primer mensaje nos habla de que no debemos de temer a los hombres, sino que debemos de temer a Dios. De que el poder está en aquel que creó los cielos y la tierra. De que debemos volvernos a Él en la obediencia a su santa ley, en la obediencia al sábado, que es su sello divino, en la obediencia en el santo matrimonio, en la obediencia en nuestra alimentación que Él dejó en el principio, en objeción o en contraposición a esta verdad está una ciudad llamada Babilonia. Pero aquí vimos una Babilonia espiritual, que se pone contra Dios, y Dios nos dice: salgamos de ella, salgamos de su mentira, de sus engaños, y volvámonos al Dios verdadero. Y en el tercer mensaje vemos que hay un pueblo vencedor sobre la bestia y sobre su imagen, no siguiendo ni adorando a los hombres, sino en conformidad a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Cristo venció el pecado y venció la carne de este mundo, y tú y yo que vivimos en esta misma carne, Él nos comprende y podemos vencer. Este es un mensaje de misericordia, es un mensaje de salvación, mis queridos hermanos y amigos, para que también nosotros seamos más que vencedores a través de aquel que nos amó, que es Cristo Jesús. Dejo eso en su mente, deseando que Dios pueda bendecirlo y pueda hallar en cada uno de ustedes ese pueblo fiel. Y me gustaría terminar con una oración breve para que podamos consagrar nuestra vida a Dios. Oremos a nuestro Dios. Amante Padre que estás en el cielo, en esta hora hemos hablado tu palabra y tu verdad. Sabemos que solamente en ti hay poder para salvación. Solo tu Santo Espíritu, que está luchando con cada corazón y con cada mente humana que tú has comprado al precio de la sangre de tu Hijo, puede obrar en ellos la salvación. Muchos, Señor, que han
que no sigan en indiferencia, y aquellos que ya han entregado su vida a ti puedan seguir en una consagración plena, que podamos abandonar plenamente todo aquello que te ofende. Estamos viviendo en la época del juicio celestial y es imperativo para cada hijo tuyo que vivamos de acuerdo a esa verdad. Santifícanos, nuestro Dios, elévanos a la altura que tú nos estás llamando. Purifica, Señor, cada grupo, cada hermano, cada grupo de sostén propio, cada grupo independiente, cada hermano que está trabajando en tu obra, nuestro Dios. Que podamos salir de los engaños del papado, del futurismo, del preterismo, de confederaciones con hermanos, nuestro Dios, y podamos unirnos como un pueblo que no depende de hombres ni confía en hombres, sino que tiene al Dios Todopoderoso como su salvaguardia y su defensa. Todo esto te lo pedimos, Señor, pidiendo tu bendición. Que tú sigas con nuestros hermanos que están predicando este mensaje a través de la radio, a través del internet. Dale tú los medios y dale tú la vida a nuestro Dios para que este mensaje siga llegando a todo el mundo. Gracias te damos, nuestro Dios, y nos encomendamos a tus brazos poderosos. En el nombre de Cristo Jesús y por sus santos méritos podemos todo esto y lo agradecemos. Amén.